Coccidioides imitis. Coccidioides imitis. Coccidioides imitis. Coccidioides imitis y Coccidioides posadaceae son dos patógenos primarios capaces de causar un amplio abanico de estados patológicos. Estos hongos son endémicos en las regiones desérticas del sudeste de Estados Unidos, y aunque presentan morfologías diferentes en sus fases saprofita y parásita, se distinguen de otros hongos dimórficos endémicos por las peculiares características de esta última. Entre los diversos posibles factores de virulencia que pueden intervenir en el potencial patogénico del microorganismo se encuentran la resistencia de las conidias infecciosas frente a la destrucción fagocítica, la capacidad de estimular una respuesta inmunitaria TH2 ineficaz de modo semejante a B. dermatitis, la producción de ureasa y proteinasas celulares extracelulares y la capacidad de mimetismo molecular. Resistencia de las conidias a la destrucción fagocítica. En fase sapróbica de C. imitis y C. posadaceae se componen de hifas filamentosas tabicadas que en su madurez se fragmentan en artroconidias cilíndricas separadas entre sí por células de separación vacías. Las artroconidias son muy hidrofóbicas y originan partículas transportadas por el aire con gran facilidad. Su tamaño 3 a 5 por 2 a 4 micras es lo suficientemente pequeño para pasar a una porción profunda de las vías respiratorias, con frecuencia hasta los alvéolos. La pared externa de la conidia está formada principalmente por proteínas, 50%, entre las que aparecen pequeños polipéptidos ricos en cisteína, conocidos como hidrofobinas, debido a sus claras propiedades hidropáticas. Los restantes componentes de la pared celular son lípidos, 25%, hidratos de carbono, 12%, y un pigmento no identificado. Se cree que esta capa externa hidrofóbica posee propiedades antifagocíticas, dado que su eliminación se tradujo en un incremento de la fagocitosis de las artroconidias de C. imitis por neutrófilos polimorfonucleares humanos en comparación con la fagocitosis de las conidias intactas en un modelo experimental. Sin embargo, es preciso destacar que los polimorfonucleares fueron incapaces de destruir de forma eficaz las conidias intactas y las conidias carentes de capa externa tras haberlas ingerido. Aparentemente, las artroconidias infecciosas de C. imitis están dotadas de mecanismos de protección tanto activos como pasivos frente al ataque de las defensas inmunitarias del organismo anfitrión en los pulmones. Estimulación de una respuesta inmunitaria TH2 ineficaz por parte de C. imitis. Se sabe que los sujetos afectados por una infección por coccidioides producen anticuerpos frente a una glucoproteína, SOUGP, predominante de la pared externa de las células parásitas, férulas. Esta proteína estimula ambos brazos de la ruta inmunitaria de los linfocitos T, TH1 y TH2. Se ha establecido que la activación de la respuesta TH1 se asocia a la resolución espontánea de la infección coccidioidal en el ratón. Asimismo, se ha comprobado que los ratones vulnerables a la infección por C. imitis muestran una respuesta TH2 frente a la infección, mientras que las estirpes resistentes desarrollan fundamentalmente una respuesta TH1. Por tanto, de manera semejante a lo que sucede en el caso de B. dermatitis, es posible que las respuestas TH2 frente a SOUGP no potencien la eliminación de C. imitis e incluso resulten perjudiciales para el control de la infección. Las formas de mayor gravedad de la coccidioidomicosis se acompañan de una disminución de la inmunidad celular y elevadas concentraciones séricas de anticuerpos fijadores de complemento específico
para este patógeno, lo que concuerda con una respuesta de tipo TH2. Aunque los datos relativos al perfil citocínico de los sujetos aquejados de una infección coccidioidal son escasos, parece razonable suponer que los antígenos inmunodominantes de C. imitis, que originan una notable elevación de las concentraciones de interleucina 10 e interleucina 4, podrían orientar la respuesta inmunitaria hacia una respuesta de tipo TH2. Este proceso de inmunomodulación puede incrementar la gravedad de la micosis. Producción de ureasa. El nicho ecológico ocupado por la forma saprófita de C. imitis se encuentra en el suelo desértico alcalino. Se ha observado que las dos fases, saprófita y parásita, del microorganismo generan amoníaco e iones amonio durante su desarrollo in vitro, lo que conlleva a la alcalinización del medio de cultivo. Las endosporas de C. imitis liberan una cantidad notablemente mayor de amoníaco e iones amonio que las esférulas. Cuando se desarrollan en condiciones ácidas pH 5, se ha demostrado que las endosporas recién liberadas están rodeadas de un halo alcalino producido dichos iones amonio-amoníaco. Las endosporas de C. imitis son fagocitadas fácilmente por los macrófagos alveolares y pueden sobrevivir en su interior. Se ha comprobado que la superficie celular de las esporas intracelulares viables se rodea de un halo alcalino, lo que indica que la producción de amoníaco e iones amonio podría incidir en la supervivencia del patógeno en el interior del fagosoma del macrófago activado. La capacidad de generar un microambiente alcalino y responder a la acidificación mediante un aumento de la cantidad de amoníaco e iones amonio liberada por las células parásitas podrían intervenir en la patogenia del hongo. Aunque no se conoce detalladamente la producción de amoníaco ni el mecanismo mediante el cual la alcalinidad de la superficie celular afecta la función fagocítica, se ha propuesto que la fuente principal de amoníaco producida por C. imitis sería la actividad ureasa. La ureasa es una metaloenzima que se localiza en la fracción citoplásmica de las células microbianas y cataliza la hidrólisis de urea para producir amoníaco y carbamato. El carbamato se hidroliza posteriormente y genera otra molécula de amoníaco. La cantidad máxima de ureasa detectada en C. imitis corresponde a la fase de esférula endosporuladora, lo que concuerda con el estado de desarrollo en el que se han determinado unas concentraciones más elevadas de amoníaco e iones amonio. En conjunto, esta información señala que la actividad ureasa contribuye al potencial patogénico de C. imitis. Hasta aquí en la página 686. Seguiremos con proteinasas extracelulares. Proteinasas extracelulares. Los patógenos fúngicos producen diversas proteinasas ácidas, neutras y alcalinas que presentan actividad a lo largo de un extenso abanico de pHs y se caracterizan por su amplia especificidad de substrato. Se ha propuesto que ciertas enzimas extracelulares secretadas por los hongos podrían desempeñar algunas funciones clave en la proliferación invasiva que conlleva, en última instancia, la muerte del organismo anfitrión infectado. Las proteinasas secretadas pueden facilitar el acceso a la piel y las barreras mucosas, la neutralización parcial de las defensas activas del organismo anfitrión, la transmigración de las capas endoteliales y la ulterior diseminación hematógena para establecer la infección en distintas localizaciones anatómicas. Como patógeno fúngico primario, C. imitis es capaz de atravesar la barrera mucosa respiratoria, pasar al torrente circulatorio o el sistema linfático y diseminarse a otros órganos corporales. Tanto la forma saprófica celular conidal como la fase parasitaria del hongo expresan varias proteínas durante la proliferación celular.
La célula conidial produce una proteinasa extracelular de 36 kilodaltos que degrada colágeno, elastina y hemoglobinas, así como inmunoglobulina G y la A, todas ellas de origen humano. La degradación de inmunoglobulinas secretadas por parte de los patógenos fúngicos oportunistas se ha relacionado con su capacidad de colonización de la mucosa del organismo anfitrión. Se cree que C. imitis secreta una proteinasa de 66 kilodaltos que digiere proteínas estructurales del tejido pulmonar durante la evolución de la enfermedad. Todos los pacientes aquejados con coccidioidomicosis producen anticuerpos frente a esta enzima, la cual podría desempeñar una señalada función en la colonización e invasión de los tejidos del organismo anfitrión por las esférulas y las endosporas de esta especie. Mimetismo molecular. La producción de un microorganismo patógeno de moléculas semejantes desde el punto de vista estructural, antigénico y funcional a otras moléculas del organismo anfitrión recibe el nombre de mimetismo molecular. En algunos casos la infección puede generar anticuerpos en el anfitrión que provocan una reacción cruzada con sus tejidos y producen una patología de tipo autoinmunitario. Se ha demostrado que los hongos fabrican moléculas de similares funciones, pero no siempre estructuralmente a las moléculas anfitrionas. Se ha comprobado que las moléculas fúngicas funcionan de forma similar a las integrinas, los receptores de complemento y las hormonas sexuales. Se ha aislado una proteína de unión a estrógenos a partir de la fracción citosólica de C. imitis. Se ha determinado que las concentraciones fisiológicas de progesterona y 17 beta estradiol estimulan la tasa de proliferación y la liberación de endosporas de este hongo. Estos datos concuerdan con el reconocimiento del embarazo, en especial a lo largo del tercer trimestre, como un destacado factor de riesgo de coccidioidomicosis diseminada. En Murray